Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con la profesora Angélica García. Angélica es licenciada en Sociología de la Educación, con maestría en Estudios Latinoamericanos. Realizó su tesis de investigación respecto al sistema educativo venezolano y es además profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Bienvenida, Angélica, a este contacto internacional. Gracias a ti, Luis, y gracias al Centro Internacional Miranda por la invitación. Angélica, en México hemos vivido en los últimos tiempos un proceso de transformaciones, de cambios, de reformas o de contrarreformas. Explícanos un poco cuál ha sido la característica de estos cambios en México y cuál es tu valoración al respecto. Bueno, en realidad, lo que se ha vivido en los últimos años con la reforma educativa aquí en México viene siendo deriva de la primera reforma educativa neoliberal que surge en los años 90. Bueno, si bien recordamos que en los años 90, cuando surgen todas las reformas educativas neoliberales, lo primero que se hace es descentralizar la educación. Aquí en México, por ejemplo, con el sexenio de Salinas de Gortari, se descentraliza la educación y, bueno, este es el caballo de Troya de la educación neoliberal aquí en el país. Esto se da porque Carlos Salinas de Gortari firma un tratado de libre comercio con América del Norte y con Canadá. Entonces, al firmarse ese tratado de libre comercio, se empiezan a exigir parámetros de calidad educativa que sean acordes a estos dos países. También se empieza a prever cierta competitividad. Entonces, al querernos igualar con estos países, surgen las primeras evaluaciones en la educación superior en estos tres países. En el caso de México, por ejemplo, surge la evaluación que hace la empresa privada Ceneval, que es la que evalúa a todos los docentes en México en la educación media superior y en la educación superior. En este contexto de Tratado de Libre Comercio es que se ingresa a la OCDE. Entonces, la promesa del presidente de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, era ese ingreso al primer mundo, y ese ingreso nos ha costado a nosotros tener que equipararnos a esa calidad, supuesta calidad educativa que tienen esos países del primer mundo, como es Canadá y Estados Unidos. Y bueno, se descentraliza la educación, se da un discurso federalista, se da un discurso que en el trasfondo se supone que iba a ser una acción democrática. Lo que había detrás realmente era que el Estado se estaba desentendiendo del gasto educativo, y eso fue lo que pasó aquí en México. Los estados comienzan a recibir cierta cantidad de dinero que es muy mínima para las necesidades educativas que hay, y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, se queda con la parte normativa, y ellos son quienes dirigen el calendario escolar, quienes hacen los libros de texto, y bueno, justamente se da ese desentendimiento de presupuesto en materia de política educativa aquí en México. Y bueno, esto en educación básica se refleja en un acuerdo que se firma también en esos años, en 1992, que se le llama el Acuerdo Nacional para la Educación Básica, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y esto se pretendía, lo que pretendía el gobierno de Carlos Salinas de Gortari era también reducir ahí el presupuesto. Ahí surge carrera magisterial, se comienza a evaluar a los profesores desde entonces, y se reformula el artículo 3, y bueno, esto da un salto también al año 2000 más o menos, en el sexenio de Vicente Fox, donde surge también por primera vez el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y comienza aquí toda una serie de evaluaciones a nivel nacional, evaluaciones a los docentes, evaluaciones a los alumnos y evaluaciones también a los institutos de educación. Por ejemplo, también en ese sexenio
se empieza a evaluar a las escuelas en un proyecto que se llama Escuelas de Calidad. Y aquí también hay un desentendimiento por parte del Estado en materia de gasto educativo, porque se supone que el instituto o la escuela que se elige como escuela de calidad tiene que presentar aquí un proyecto. Aquí el gobierno destina, digamos, cierta cantidad de dinero y los padres de familia o alguna institución privada pone la otra parte, pero lo que hay detrás es realmente una privatización de la educación. Y a eso se le llama educación de calidad. Esa es una escuela de calidad aquí en México. Ahora con la reforma de Peña Nieto se le llama escuelas de excelencia. Bueno, entonces aquí Peña Nieto lo que hace es como darle ese cierre de educación liberal que surge en 1992, da un salto en el 2000 con Vicente Fox y después otro salto en el 2008 con Felipe Calderón, que también le hace algunas modificaciones a la Constitución, modifica el artículo 23, anexa algunas fracciones y todo con la finalidad de ingresar mecanismos de promoción, profesionalización para docentes. Ahora bien, eso ha implicado también una incorporación a las pruebas PISA. México está participando en las pruebas PISA con resultados que justifican mucho más ese camino que tú señalabas. Háblanos un poco cuál es la perspectiva de los maestros respecto a PISA en la actualidad. Bueno, los 7 años, el deterioro de la educación ha sido aún más grave, precisamente porque México ha querido copiar la forma en que se aplica esa prueba PISA, y aquí en México ha sido a través de la prueba enlace. Por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, en el año 2006 se aplicó por primera vez esa prueba enlace, y es una copia, como dicen aquí los profesores, una copia chafa de lo que es la prueba PISA. Esta prueba todos sabemos que es una prueba que está hecha a través de habilidades y destrezas, ¿no? Que la parte pedagógica está completamente ahí anulada. Y aquí en México se hace una copia de esta prueba y se comienza a evaluar a los alumnos en las aulas, en educación básica, en educación media, en la media superior y en la secundaria. Entonces, bueno, se empieza a evaluar a los alumnos a través de la prueba de enlace y pervierte esta prueba a todo el sistema educativo, porque se les comienza a los profesores a dar estímulos en base al resultado de la prueba enlace. Eso significa que los profesores empiezan a degradar, digamos, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, porque se dedican a enseñar a los alumnos a llenar ovalitos, a llenar esa prueba, y no es precisamente una clase con algunos contenidos pedagógicos. Más bien, esta prueba enlace se convirtió en el punto nodal de la educación en México. A través de esa prueba se podría decir o se dictaba que era un profesor de calidad, que era una escuela de calidad y que era hasta un niño de calidad, ¿no? Ahora, incluso hay académicos que dicen que la lucha de clases se está viviendo en las aulas, a través después de los resultados de esta prueba. Esta prueba se hizo a principios del 2014, pero el gobierno amenaza con volver a sacar otro tipo de evaluación en el 2015. Ahorita hay como un descanso, una pausa en esa prueba enlace, que bueno, pues, como decíamos, es la copia de la prueba PISA, y que esto resurge o deriva de nuestro ingreso a la OCDE en 1992. Paralelo a este proceso se genera una transformación de la carrera docente, del régimen de estabilidad y el régimen de evaluación de los docentes. Conversan un poco más al respecto. Bueno, en el 2008, ya en el sexenio de Felipe Calderón, también se reformula la educación, bueno, nace la nueva reforma educativa neoliberal, y esta reforma propone que los profesores sean evaluados, que sea algo oficial, que sea obligatorio, y surge el primer concurso
para la obtención de plazas para los profesores. Se da toda una perversión ahí detrás de este concurso para la obtención de plazas, porque el Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación empiezan a negociar con estas plazas. Entonces, lo que había detrás era una negociación, digamos, de plazas entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que digamos que en 4 sexenios ellos son los que han dirigido la política educativa aquí en México. Se ha hecho esta reforma educativa en estos 4 sexenios como una reforma político-electoral, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está coludido con el gobierno federal. Ya ahora con Peña Nieto se dice que es una reforma político-empresarial, porque aquí el pacto se da más bien con empresas privadas. Aquí Mexicanos Primero, junto con la OCDE, metieron mano al artículo 3º y al artículo 73 de la Constitución. Esto significa que, por ejemplo, los profesores, se violen todos los derechos laborales del profesor, porque, van a ser evaluados, va a ser una evaluación obligatoria. Aquí se cierra el círculo de la ACE, de la Alianza por la Calidad de la Educación, que surge en el 2008, y también lo que es muy peligroso es que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se eleva a rango constitucional, y esto significa que la evaluación de los profesores será regida a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un discurso, digamos, con los organismos internacionales. Aquí, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública se subordina a este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en adelante será el Instituto Nacional de Evaluación Educativa el que rija parámetros, estándares de evaluación hacia los docentes, hacia los alumnos y hacia la escuela. Ahora, tú eres docente de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Toda esta transformación del sistema educativo de primaria, el bachillerato, educación inicial, seguramente ha implicado una transformación de la formación docente en la pedagógica. ¿Cómo ha vivido el pedagógico, la formación de docentes, los cambios que se han dado en los últimos sexenios? Creo yo que en la Universidad Pedagógica Nacional no se ha vivido tan fuerte ese cambio, esa transformación como se ha vivido, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en las preparatorias, en los bachilleratos. ¿Por qué? Porque en la Universidad Pedagógica Nacional no se aplica esa prueba que hace Ceneval, que es la institución privada que evalúa a los jóvenes en México. Aquí se hace una prueba que surge de la institución y tiene otras modalidades. Tampoco ha sido posible, no sé si por algunas cuestiones ya burocráticas o algunas cuestiones de plantel, que no se ha podido modificar tampoco la currícula de algunas carreras. Por ejemplo, en administración educativa o en psicología educativa ha habido muchos cambios, pero en la carrera de sociología de la educación aún no hay una currícula que lleve a cabo este nuevo cambio de la educación por competencia. O sea, no ha sido el cambio tan brutal como ha sido en la UNAM o como ha sido en el bachillerato o en las preparatorias. Ahora bien, si bien es pertinente defender la organización sindical, el trabajo gremial, también es cierto que hay una serie de corporativismo sindical que no permite que se haga un debate adecuado sobre las necesarias transformaciones de la formación docente. Para ti, hoy en día, ¿cuáles son las prioridades de transformación en esos diseños curriculares para formar a los nuevos maestros, a los nuevos profesores? Precisamente de ahí del Sindicato Nacional de Trabajadores surge una ala democrática de profesores que surgen de ahí del sindicato, que se dedican a cuestionar al gobierno y que se dedican a cuestionar todas las reformas educativas que saca cada presidente, cada sexenio, y digamos que la esperanza se mantiene ahí porque es un movimiento que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
que se moviliza cada que se aplican estas reformas, y ahí es donde estamos nosotros presentes, ¿no? Ellos tienen trabajo, digamos, de base en algunos estados de la República, que son, bueno, en algunos estados del sur, que es, por ejemplo, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, que son los estados más afectados con estas reformas. Y bueno, ahí se ha logrado no aplicarse algunas pruebas hacia los docentes, algunas evaluaciones, y también se han podido boicotear las pruebas enlace, ¿no?, cuando estaban en ese momento. Entonces, hay gente ahí trabajando en esa transformación, hay escritos, hay libros, hay toda una serie de críticas hacia el Estado y hacia los docentes, y en ese sentido, bueno, se pretende, yo, bueno, también, si algún día puedo trabajar con ellos, igual, sí tienen una visión más crítica de la educación. Ahora bien, en el caso de la Pedagógica de México, el énfasis hoy en la formación está en el tema de las didácticas, el tema curricular, el tema de la evaluación, el tema de los procesos de gestión. ¿Cuál es el énfasis de la formación docente en la pedagógica? Sí, como les comentaba, no han habido unas reformas en su totalidad que arrasen con la formación del docente, aunque sí, si algunos profesores pertenecen al ESNI, que aquí es como una especie de estímulo para el docente en nivel superior, sí, como que el docente se enfoca más a juntar esos puntos para ser bien evaluado y obtener un buen estímulo, y sí se pervierte un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores, por ejemplo, aquí deciden mejor abandonar las aulas que, bueno, para ir detrás, digamos, de esta puntuación, ¿no?, que se está obteniendo con el estímulo que se está dando. Pero bueno, en general en la Universidad Pedagógica Nacional, como les comentaba, no se ha dado en su totalidad esas reformas neoliberales, porque no hay quien evalúe en su totalidad, ni hay cambio de currícula todavía en general en todas las carreras. Son 5 carreras nada más las que se imparten ahí. Angélica, si tuvieras que sugerir 3 medidas urgentes para mejorar la calidad educativa, ¿cuáles serían? Bueno, primero, yo por eso decía que la educación en Venezuela de entrada es una educación democrática, aún con todas sus contradicciones, porque es una educación que tiene de lado completamente los organismos internacionales. Entonces aquí se necesita, primero, hacer a un lado toda esta política educativa neoliberal que proviene de los organismos internacionales, y después ver las necesidades del país para poder lograr un desarrollo interno y no transnacionalizado, que es lo que se está llevando a cabo en las aulas aquí en México. Se está educando a niños para las transnacionales y se está desmantelando completamente todo el Estado benefactor, convirtiéndose ahora en un Estado evaluador, como dice Mendoza Rojas, un académico de la UNAM. Finalmente, para ir concluyendo este primer contacto internacional, Angélica, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras venezolanas que están discutiendo en sus aulas, en los centros educativos, con las comunidades, el tema de la calidad educativa en la perspectiva de seguir avanzando en la transformación integral del sistema educativo. Un mensaje para bueno, una recomendación nada más, que nosotros podemos en las aulas cambiar ese tipo de educación neoliberal. Podemos no implementar ese modelo basado en las competencias, y podemos dar una educación acorde a lo que nosotros creamos que es necesario para los pueblos, digamos, de México y algunos estados de aquí de la República. Bueno, gracias, Angélica García, docente, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, quien nos expresó su punto de vista respecto a las reformas educativas y la calidad, el debate sobre la calidad educativa en el marco de la consulta que estamos realizando a nivel internacional. Gracias, Angélica. Gracias a ti, Luis, y gracias al Centro Internacional de